Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Saludos a todos, gusto en saludarlos. Muy emocionado por esta sesión. Gaby, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días. Pues vamos a comenzar. Bien, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, le damos la más cordial bienvenida a este seminario en medios digitales forenses. El día de hoy con una sesión pues muy especial, como cada una de las sesiones que hemos tenido con invitados que pues, nos alegra mucho tener por acá. Y en esta ocasión nos acompaña Victoria Andrea Baruca. ¿Cómo estás, Victoria? Bien, todo bien. Hola a todos. Muy bien, Victoria. En un momento la presentamos formalmente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a hablar un poquito de lo que nos presentará hoy Victoria. Bueno, pues hemos dado foro abierto en este seminario. Saben ustedes que tienen solamente que levantar la mano y está el foro abierto para todos ustedes. Es un seminario pues hemos tenido el agrado de empezar a edificar desde cero y que está hecho pues básicamente con gente interesada en estos temas vinculados principalmente este año a la fotografía forense. Pero también, pues, grandes amigos, grandes colaboradores, grandes peritos no nada más ya de México, sino de otras latitudes. Y bueno, pues hemos tenido también aquí egresados de la licenciatura en ciencia forense que nos han presentado investigaciones que pues hoy resultan muy ad hoc a la realidad que estamos viviendo y pues que constituyen una gran herramienta. Y este es el caso. En el caso de Victoria, bueno, pues ella es alumna egresada de la licenciatura en criminalística por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en Argentina. Tiene poquito de haber egresado. Esta investigación que hoy nos presenta, decimos aquí, está recién salida del horno. Está a unos meses de haberse presentado. Nos la trae a este foro con la intención justamente de brindarnos una herramienta que, pues desde una perspectiva específica, como nos lo planteará durante su intervención el día de hoy, pues resulta algo novedoso, pero también algo ya muy factible, porque, bueno, pues es una técnica que no precisa de muchas herramientas o no es costosa y por el contrario puede ser muy benéfica. Bueno, pues ella, además de ser licenciada en criminalística, ha cursado un posgrado en técnicas de microscopía eh, microscopía para la investigación forense, un diplomado en toxicología legal y forense en la Universidad del Este, en La Plata, y es miembro asociado del Laboratorio de Criminalística Aplicada de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ella nos presenta el día de hoy esta investigación que va orientada a la búsqueda de manchas hemáticas en superficies que han sido, se ha intentado ocultar aquella mancha mediante las pinturas o mediante algún repintado de este muro con el objeto de engañar a los cuerpos de forenses. Y entonces esta investigación a la que ella le ha dado forma, pues ha estado también a la cabeza nuestro querido amigo y colaborador Gastón Arcotti, que pues es miembro también de este seminario y que bueno, pues ha orientado a Victoria durante el desarrollo de su investigación para pues llevarla a buen término. Hoy nos la presentan orgullosamente. También debo decirles, esta investigación ya ha sido publicada en la revista de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, la revista digital de ciencia forense, y la pueden encontrar ya publicada tanto en su versión como artículo y más adelante les compartiremos la investigación de Victoria para que sea del dominio de este seminario. Así que, pues sin más, tenemos por aquí también a Gaby. Gaby, si quieres darle la bienvenida, Gastón también, pues sería muy, muy significativo que le des la bienvenida a Victoria. Los escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Gusto contentos de verlos. estar ya recuperado. Ya Hacía, totalmente. hacía bastante que no nos veíamos. Bueno, la verdad que un orgullo. Me preguntaba mi hijo por qué iba a conectarme a ver el seminario y por qué si ya no era más alumna mía. Y la verdad que es un orgullo poder ver
el fruto de tanto trabajo que le dedicó. La verdad que en su momento, cuando se le hizo la devolución a su trabajo de tesis, los jurados quedaron sorprendidos eh, por, porque hizo todo el desarrollo generalmente sola. Muchas veces nosotros vamos guiando a los estudiantes en su proceso de tesis y con Victoria prácticamente no la vimos. Fue así. Le dijimos vamos por acá y ella hizo toda la evolución del proceso de aprendizaje y llevar adelante las técnicas, perfeccionarla, mejorarla y presentar la tesis. Así que la verdad que nos dejó sorprendidos a todos y bueno, vos ya la conociste, ya lo viste al trabajo. Igualmente se publicó, hizo también el trabajo de atravesar todo el proceso riguroso que hay que atravesar para poder publicar, ¿sí? Así que tiene todo mi apoyo y la verdad que todo el orgullo que me representa que esté hoy pudiendo exponerlo, la verdad. Pues muchas gracias, Gastón, muy significativas tus palabras. Gaby, ¿le quieres dar la bienvenida? Hola, bueno, Victoria, no tenía el gusto de conocerte, pero ya Hola. formalmente mucho gusto. Y bueno, pues también decirles que también participó en la revista, entonces ahí igual les vamos a pedir a Vicente que les deje el link para que lean el texto completo. Bueno, ahí viene toda la revista completa, pero para que tengan también el texto de Victoria, que lo puedan conocer y ya tenerlo ahí en sus manos. Pero pues nada, ya no te quitamos más el tiempo para que aprovechemos tu participación. Bienvenida, muchas gracias por aceptar estar en este seminario y pues esperemos que sea muy provechoso para todos. Yo creo que será, no hay duda, pero bueno, aquí estamos a la orden. También lo que necesites, bienvenida. Bueno, Muchas gracias. Bien, gracias. muchísimas gracias, Gaby. Victoria, pues sin más, los dejamos contigo si quieres comenzar a compartir pantalla. Bueno, ahí se ve. Sí, nada más ya ponlo en pantalla completa. Bien, Listo, adelante. genial. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Hola a todos desde acá, desde Argentina. Como dijo Bruno, mi nombre es Victoria y voy a estar presentando mi trabajo final de tesis que llamé Fotografía infrarroja digital para la detección de manchas de sangre cubiertas por pintura. Les cuento un poco lo que fue el detrás para decidir este tema. A mí siempre me gustó mucho dentro de la criminalística o la ciencia forense, todo lo que tiene que ver en realidad con química forense, es decir, todo lo que tiene que ver con droga, genética o indicios biológicos, como lo es la sangre. Pero después de asistir a uno de los primeros seminarios de fotografía forense que Gastón dio acá en Santa Fe, de donde yo soy, eh, bueno, se me despertó bastante el interés por el tema de la fotografía, sobre todo porque, bueno, quedé bastante asombrada con lo relativamente fácil que era poder acceder a una herramienta y también por el gran campo de investigación que se estaba empezando a explorar recién. Entonces, bueno, a partir más o menos de ese momento, como que yo decidí que mi tema de tesis seguramente iba a tener una combinación de ambos intereses y le iba a encontrar la vuelta para poder hacerlo. Entonces, bueno, en el momento de decidir el tema, empecé a buscar todo lo que era la información, pero lo encaré más que nada desde el lado de la fotografía infrarroja, no tanto desde el lado del laboratorio, que ya sabía que se estaba implementando, sino más que nada como su implementación dentro del lugar del hecho. Eh, y bueno, ahí buscando entre la poca información que había, que eran bastante escasas las investigaciones, pude ver que se usaba más que nada la fotografía infrarroja para inspeccionar lugares del hecho que habían sido modificados a propósito, más que nada para tratar de detectar manchas de sangre cubiertas por pintura. Entonces, bueno, ante esto fue que se me presentaron ciertos interrogantes. El primero fue si el cubrir las manchas de esta forma en un lugar del hecho era realmente una práctica que se usaba. El segundo era si el tema era realmente estudiado, considerado acá, por lo menos acá en Argentina, al momento del planteo. Y como pregunta base más que nada, si realmente la fotografía infrarroja era una técnica realmente efectiva para poder buscar indicios en el lugar del hecho. Porque bueno, de así serlo, se contaría con una herramienta que no solo serviría para esto, sino también para estudiar patrones de manchas de sangre en el lugar,
o también como una herramienta para detectar el indicio y poder extraerlo para llevarlo después al laboratorio, hacerle por ahí otros análisis a futuro, como por ejemplo ADN, que capaz que usando luz ultravioleta o luminol, eso no se puede hacer, eh, partiendo del fundamento de que la fotografía infrarroja no es ni invasiva ni destructiva, y que es por eso que se usa tanto en la parte de laboratorio en lo que es documentología, papiloscopía y también dentro de la medicina legal. Así que bueno, empezando a indagar un poco más en la bibliografía disponible, me di cuenta de que había varios problemas. Primero y principal, que la información que estaba disponible era muy poca. Para que se den una idea, dentro de lo que yo pude acceder siendo como estudiante, como investigaciones que trataban de lo mismo que lo mío, yo pude acceder solamente a 5, pero exagerando como mucho, había en total 10 papers, y estoy siendo exagerada. Así que imagínense lo poco que había respecto del tema. También que, bueno, todos los autores de estas investigaciones llegaban todos a conclusiones totalmente distintas en cuanto al funcionamiento de la técnica, precisamente porque ninguno tenía una metodología igual a la otra. O sea, evidenciaron todos la ausencia de un sistema claro. Y por último también, que todas las investigaciones estaban hechas en Estados Unidos, en Europa, incluso en Australia, y todo lo que usaban como muestra o como la pared de muestra eran de material de Durlock. No sé si allá en México le dicen Durlock también, es pared de fibrocemento, me parece que es cartón yeso, una cosa Sí, así. también es tu rock. Ujú. Genial, bien. Bueno, todas las investigaciones usaban esas paredes y ninguna utilizaba pared de ladrillo, que por lo menos acá en Latinoamérica es el material principal para lo que es la construcción de viviendas. Entonces, bueno, ante la idea o la posibilidad de que existiera alguna escena modificada a propósito, de esta forma, y que si quisiera investigar, no se tendría un procedimiento claro. Entonces me pareció buena idea tratar de encontrarle la vuelta, a ver si se podía establecer un proceso sistemático para, bueno, poder acceder a la investigación del lugar del hecho de esta forma, mediante una herramienta que es relativamente económica, mucho más ágil y sin destruir ni invadir demasiado el lugar del hecho. Así que bueno, como objetivo de la investigación, lo que yo planteé fue validar las técnicas existentes de fotografía infrarroja por reflexión descritas en los antecedentes previos a mi trabajo para la detección de manchas de sangre ocultas en muros de Durlock, estableciendo una metodología de aplicación efectiva que sea utilizable en muros de ladrillo. En base a esto, entonces, empecé, bueno, con la parte de materiales y métodos. Primero principal, como sangre, utilicé sangre animal, de cerdo, pura y anticoagulada, y utilicé más o menos 1 milímetro por sustrato, lo cual apliqué sobre todas las paredes, mediante el salpicado con los dedos de la mano, tratando de crear como un patrón de chapoteo, que es más o menos como lo que se ve acá en la imagen. Después, como sustrato, empleé placas de Durlock, una placa grande que corté en 30 piezas y 30 ladrillos individuales, los de barro naranja normales. A todo esto, bueno, se trataron tratando de hacer que se parezca lo más fielmente posible a una pared. Los de Durlock se le puso enduido, se los dejó secar y se lijó. Los de ladrillo se le hizo como una especie de revoque con arena, con agua y cemento. Una vez seco se le aplicó 1 o 2 capas de fijador al agua, y después eso se separó según el tipo de pintura y el color, aplicándoseles 2 capas de pintura, o bien blanco o roja, de tipo látex acrílico mate, esmalte al agua satinado y esmalte sintético satinado. Para que se den una idea más o menos, el total de las muestras fue 60, y acá está más que nada explicado cómo eran 5 por cada tipo de pintura y color y en cada material. Bien. En cuanto a lo que fue la fotografía y las luces, para la fotografía visible yo empleé nomás el celular que tenía en ese momento, que era un Samsung J6 Plus, que estaba configurado en automático, sacando fotografías adentro de mi pieza, que fue mi laboratorio, eh, bajo luz normal, la del foquito blanco. En cuanto a la fotografía en el espectro infrarrojo, las fotos se sacaron en un ambiente totalmente oscuro y cerrado,
La fuente de luz infrarroja la armé yo con una placa, que es esta en realidad, una placa de aluminio, se le pegó 3 dispositivos LED de 3 watts cada uno, de emisión puramente infrarroja de 850 nanómetros. Bueno, esto todo conectado y conectado a la luz para cumplir su función de fuente de luz. Trabajé con filtros externos, o sea que se colocaron por delante de la lente de la cámara de 720 nanómetros y 760, y una cámara digital semiprofesional modificada. En cuanto a las configuraciones de cámara, empleé, me basé primero en las metodologías que habían mencionado y que estaban utilizando los antecedentes previos a mi investigación, a lo que yo llamé directos, que fueron aquellos que implementaron fotografía infrarroja, sangre y pintura, y también lo que fueron los antecedentes que yo llamé indirectos, que fueron fotografía infrarroja y sangre en general. Esto se hizo más que nada como para tener más cantidad de métodos de prueba y también como una especie de comparación a ver cuáles eran los que mejor funcionaban. Bien, como les dije, yo utilicé una cámara digital que la modifiqué. ¿Por qué hice esto? Como ustedes saben, la fotografía dentro de la criminalística cumple la función de permitir la extensión de la vista o del ojo humano para poder detectar aquellos indicios que pasaron desapercibidos durante una inspección en el lugar del hecho o bien para fijarlos durante el relevamiento. Pero para hacer esto uno no se puede valer solamente de la fotografía convencional, sino que necesita de otras técnicas o alternativas. Para lo cual, bueno, se pueden encontrar indicios que capaz escapan a la vista o al ojo humano, que podemos llamar por así como evidencia invisible. Para lo cual eso se necesitan luces alternativas, filtros, eh, luz ultravioleta o como en este caso, la luz infrarroja. Como creo que ya saben, pero igualmente lo voy a mencionar, el infrarrojo es una sección del espectro electromagnético que se encuentra a la derecha de la región del visible, comprendida entre las 700 nanómetros al millón más o menos. Eh, bueno, como dije, está a la derecha del visible. El visible es todo aquello que nosotros podemos ver, que nosotros apreciamos como con colores, que está comprendido entre los 380 y los 700 nanómetros. Y bueno, inmediatamente al lado se encuentra, o sea, cuando termina el color rojo que nosotros percibimos, empieza lo que es el infrarrojo, que a su vez está dividido en 3 porciones. Una sección infrarrojo A cercana, comprendida entre los 700 y los 1400 nanómetros, una sección infrarrojo B o medio, que está comprendida entre los 1400 y los 3000 nanómetros, y el IRC o de onda larga o lejano, que está comprendido entre los 3000 y el millón, viene a tope con las microondas. Ahora bien, ay, perdón, me perdí. Esta región del espectro es invisible a nuestra vista, pero tiene la particularidad de que se comporta de manera semejante a la luz visible. Entonces puede ser absorbido, reflejado o transmitido por el objeto sobre el cual incide, constituyéndose así como una fuente de gran valor pericial, por el hecho de que si interponemos una cámara de por medio, los resultados que se pueden obtener son muy interesantes, precisamente porque la fotografía depende de la luz, el tipo y la cantidad de luz que alcanza el material sensible de la cámara para poder formar la imagen. Entonces, bien, la cámara, lo que es el sensor, el material sensible está constituido por un sensor o chip, lo que son las cámaras digitales de hoy en día. Estos chips están desarrollados o construidos específicamente para poder formar la imagen fotográfica a partir de las longitudes de onda del visible que lo alcanzan, pero tienen la sensibilidad suficiente para poder captar las regiones cercanas tanto del UV como del IR. Ahora bien, esto para un fotógrafo convencional supone un problema por el hecho de que las fotografías que se pueden llegar a generar con tanta información y tantas longitudes de ondas comprendidas son sumamente distorsionadas. Entonces lo que hacen los fabricantes de las cámaras digitales es básicamente ponerle un filtro por delante que se llama hot mirror, que lo que hace es solamente permitir el paso de las longitudes de onda comprendidas dentro del espectro visible y bloquear a toda otra. Para lo que nosotros necesitamos la cámara, en este caso,
Esto es lo que supone un problema, porque no se puede trabajar ni con el UV ni con el IR por precisamente este filtro. Entonces, pues, la única opción que tenemos, si obviamente no podemos acceder a una cámara puramente IR o puramente UV, la solución es modificarla. La reforma a grandes rasgos consiste básicamente en abrir la cámara digital y extraer el filtro Hot Mirror. No es tan fácil como se cree, se puede perder la cámara en el camino, pero bueno, a grandes rasgos consiste en eso. Y a partir de ahí se puede proceder de dos maneras. O bien cambiar el filtro Hot Mirror por un filtro infrarrojo interno en reemplazo del que extraímos, que de esa forma solamente, o sea, se bloquea todo lo que es longitudes de onda del visible y solamente pasa el IR, obteniendo una cámara digital puramente infrarroja. O bien, que fue lo que hice yo, se quita el filtro Hot Mirror de adentro, se cierra la cámara y se procede a trabajar con filtros externos ubicados por delante de la lente. Así lo que se obtiene es una cámara de espectro completo, full spectrum, que lo que hace es permitirle al fotógrafo trabajar con la longitud de onda, la banda que prefiera. En mi caso, yo trabajé con los filtros de 720 y 760 porque necesitaba trabajar solamente con el espectro infrarrojo. Entonces, bien, en base a esto podemos definir a la fotografía infrarroja como aquella tomada por una cámara digital modificada capaz de capturar las radiaciones infrarrojas emitidas o reflejadas por los diferentes materiales. En este punto cabe aclarar que por limitaciones en general de las cámaras convencionales, solamente se puede trabajar con la porción del IR cercano, es decir, entre los 700 y los 1400 nanómetros, precisamente porque los sensores de las cámaras solamente pueden captar hasta los 1200. O sea que por más que nosotros modifiquemos, ni siquiera alcanzamos a trabajar con el espectro completo del IR cercano, pero con una porción, y bueno, por lo menos para estos tipos de trabajo es suficiente. Igualmente, la fotografía de esta manera se puede emplear de dos formas, por luminiscencia o por reflexión. En el caso de luminiscencia, esta lo que permite es registrar el comportamiento de un objeto que emite radiación infrarroja cuando es incidido por una fuente de luz visible. Es decir, el objeto transforma en calor cierta parte de la energía que incide y la remanente la vuelve a emitir en una longitud de onda mayor con la que fue incidido, que permite que se vuelva visible. Esto generalmente es la que se emplea para hacer lo que es el realce en los revelados de las huellas digitales, por ahí están reveladas con reactivos químicos. Y la otra opción es por reflexión, que esto fue lo que usé yo, que básicamente la fotografía de esta lo que permite es registrar el comportamiento de un objeto que puede absorber, reflejar o transmitir la radiación infrarroja de una fuente de luz infrarroja incidente. Bien, esperen un poco de agua. En resumen, cada región del espectro electromagnético produce un efecto particular sobre la materia y, como dijimos, bueno, la fotografía va a depender de la cantidad de luz y el tipo de luz que alcance el material sensible de la cámara. Lo que es la luz ultravioleta, el espectro infrarrojo, ultravioleta, nada que ver, el espectro infrarrojo tiene la particularidad de comportarse de una forma semejante a lo de la luz visible, por lo tanto, puede ser, como dijimos, absorbido, reflejado o transmitido por el objeto sobre el cual incide. Si nosotros a partir de esto interponemos una cámara de por medio, esa reacción que puede tener el objeto de ser incidido por el infrarrojo se puede ver de maneras particulares. En el caso de que el objeto absorba la luz infrarroja, en el visor de la cámara se va a ver de un color oscuro. Si lo refleja, va a tender a verse de un color más claro, y si lo transmite, va a tender a desaparecer frente al visor de la cámara. Por lo tanto, la toma ideal se va a dar cuando el objeto que uno quiere investigar absorba o refleje la luz IR, el fondo se comporte exactamente al contrario, y en caso de estar cubierto, esa sustancia que lo cubre transmite el IR y desaparezca frente al visor de la cámara. De manera que para mi investigación
yo me basé en esto, básicamente en las propiedades de los materiales que estaba utilizando, precisamente porque la sangre, la hemoglobina tiene la propiedad de absorber la luz infrarroja, y la pintura puede o bien transmitir o bien reflejar el IR dependiendo del pigmento y el vehículo que lo componga. Así que bueno, teniendo más o menos todo armado, le di inicio a la investigación, que la desarrollé en 3 etapas. Una puesta a punto o preliminar, una fase 1 de aprendizaje y una fase 2 de aplicación. Para las 2 primeras utilicé las placas de Durlock. Yo les dije que había hecho 30 muestras, hice 30 para lo que yo llamé la fase de aprendizaje como muestra real, pero en realidad fue la placa, la partí en 50 placas, de las cuales 20 fueron usadas en la etapa preliminar y las otras 30 en la de Durlock, y los otros 30 ladrillos en la fase 2 de aplicación. Para la fase preliminar o la puesta a punto, las primeras 8 placas de cartón yeso, lo que lo utilicé fue para definir la forma de aplicación de la sangre, que al final se decidió por el salpicado con los dedos, y las otras 12 placas de cartón yeso lo que hice fue dejarlas para la experimentación previa a la experimentación real, si se quiere. Entonces, bien, en la puesta a punto o en la fase preliminar, como dije, utilicé 12 placas, las cuales dividí de a 2 por tipo de color y pintura, que recordemos fue blanco y rojo, y los tipos de pintura fueron látex acrílico mate, esmalte al agua satinado y esmalte sintético también satinado. Ante esto, bueno, una vez preparadas las placas, lo más parecido a las paredes, se les aplicó la sangre, eso se dejó secar, y una vez seca se pintó una de esas placas solo por la mitad con una sola capa de pintura, y la otra se la pintó al completo con tantas capas fueran necesarias hasta cubrir las manchas a la totalidad en el espectro visible. Esta fase se hizo básicamente primero para probar la capacidad de penetración del IR y también para testear, reducir y definir las configuraciones de cámara que yo les había mencionado, que fueron tanto las mencionadas por los antecedentes directos como por los indirectos. Acá, a ver si pasa ahí. Acá pueden ver más o menos la cantidad que yo tenía de condiciones de prueba iniciales. Estos de acá arriba son los directos. Yo les dije que tenía 5 papers, solamente 3 tenían especificados cuáles eran las condiciones de prueba. Entonces, como me pareció muy poco, decidí incorporar lo que fue los antecedentes directos como para tener una mayor cantidad y también para tener una manera de comparación. Esto obviamente teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones que tenía mi cámara, pero tratando de emular lo más fielmente posible las condiciones establecidas por los antecedentes originales. En esta etapa también se probaron todas las posiciones de las luces y la angulación que le iba a dar para ver la incidencia. Probé a 90 grados, es decir, directamente de frente a la placa, a 45 grados, posicionándolo en un trípode, apuntando de arriba hacia abajo, a 135 grados, apuntando de abajo hacia arriba, a 20 y a 40 centímetros paralelo a la muestra al costadito, con la luz apuntando hacia el techo, y ubicándola también a la luz por detrás del fotógrafo. Todo lo que es la fotografía IR se tomó en un ambiente oscuro y utilizando la placa en forma vertical. De esta etapa se obtuvieron resultados generales a todos los tipos de pinturas y colores. Y en base a esto se afinaron las condiciones de prueba para poder pasar a la fase 1 siguiente. En cuanto a las luces, se decidió reducir las condiciones y las posiciones de ubicación de las luces, poniendo las luces a 45 grados, aunque se puede ver bien más o menos cómo lo utilicé, en un trípode por encima, a 20 y a 40 centímetros al costado, con las luces apuntando hacia el techo y ubicándola también por detrás del fotógrafo. Y lo mismo se hizo con las condiciones de las configuraciones de cámara, más que nada para seleccionando aquellas que dieron los mejores resultados y permitieron la mayor cantidad de visualizaciones de las manchas. A grandes rasgos, lo que mejor funcionó fueron aperturas de diafragma grandes a medianas, velocidades de obturación medias de lentas a medias rápidas, y sensibilidad ISO de bajas a
medianas también, con algunas excepciones en altas. Acá, como pueden ver, yo lo que hice fue mantener las condiciones de lo que dijeron los que fueron mis antecedentes directos. En realidad estos no dieron los mejores resultados en esta etapa, pero como lo que yo iba a darle como muestra real o experimentación real empezaba en la otra fase, decidí mantener estos y solamente filtrar lo que fueron los antecedentes indirectos a la investigación, seleccionando solamente los que me fueron útiles en este momento. Entonces, bueno, estas configuraciones fueron las que yo terminé empleando para la fase 2. La fase 1 en realidad, que fue la fase de aplicación. Bueno, en esta fase utilicé las 30 placas de Urlos que le había mencionado al principio, separándolas de a 5 por tipo y color. Lo mismo, se las preparó para que sean lo más parecidas a las paredes. Una vez preparadas, se les aplicó la sangre mediante el salpicado con los dedos y se les fotografió en luz visible y en luz infrarroja. Y a partir de ahí se hizo como una sucesión de fotografías y pintura que se mantuvo. Básicamente lo que se hizo fue aplicar una capa de pintura, fotografiar en el IR y en el visible, tomar notas, a ver lo que se podía ver, las características que tenía, y así sucesivamente hasta lograr la cobertura total de las manchas en el espectro visible, o sea, hasta que yo no pude ver más las manchas. Todo esto, por lo menos lo que es el IR, se hizo en total oscuridad también, y se mantuvo el uso de filtros. Bien. Durante el desarrollo de esta etapa se obtuvieron resultados parciales a los distintos tipos de pintura. Particularmente para lo que fue el látex acrílico en blanco y en rojo y el esmalte al agua en blanco, perdón, solamente la transmisión se dio durante las primeras capas aplicadas, pero después el comportamiento cambió y empezaron a reflejar cada vez más la pintura a medida que se siguen poniendo cada vez más capas. Teniendo en cuenta que siempre se vio mucho más las manchas en el espectro visible que en el espectro infrarrojo. Estos ejemplos son de lo que es látex acrílico y esto, el esmalte al agua. Igualmente, yo pude detectar las manchas en esta instancia, no por el efecto esperado de la relación del infrarrojo con la pintura, pero sino por la posición y la ubicación de las luces y su incidencia con el relieve de las manchas, que lo que hizo fue crearle un realce. Entonces, de esta manera se pudieron ver igual por lo menos las manchas más densas. No sé si se le puede poner esto un poco de... No se ve muy bien, pero como se puede ver, las manchas se ven igual. En esta altura, esta placa está cubierta completamente, pero eh, lo que hace la luz es incidir de tal manera que se ven igual las manchas, pero no por el efecto deseado en realidad. Pero bueno, se detectaron igual. En contraposición a esto, lo que fue el esmalte al agua rojo y el esmalte sintético en ambos colores, acá sí se produjo la transmisión del IR por parte de la pintura y se pudieron detectar las manchas precisamente por la absorción del IR por parte de la sangre. Eh, También en este punto se generaba un muy buen contraste, entonces era mucho más fácil detectarlas las manchas. Igualmente en esta etapa, como yo todavía no estaba totalmente segura de si las pinturas realmente lo que hacían eran transmitir o reflejar, sobre todo para el caso este del látex acrílico en rojo, que me daba mucha duda porque la mancha igual se veía oscura, lo terminé de solucionar cuando posicioné la luz por detrás del fotógrafo. Cuando uno tiene la luz que incide de una forma directa, ya sea oblicua o rasante, esto genera que obviamente todos los que son detalles de las paredes resalten, pero al poner la luz mucho más alejada, incidiendo de una forma indirecta, las paredes pierden todas sus características y adelante de la cámara se ven totalmente lisas. Entonces, los casos en los que yo tenía dudas, todas las paredes que eh, yo había detectado las manchas por el relieve, yo ahí confirmé que lo que había hecho la pintura era reflejar en realidad el infrarrojo porque no se podía ver nada. Esta no es la mejor foto porque acá se pueden ver igual algunos relieves, pero es porque está mal puesta, no es esta la que iba, pero bueno, créanme que se perdía todo detalle y la placa se veía totalmente lisa.
en contraposición a las que realmente habían transmitido el infrarrojo de las pinturas, que no se veía ningún detalle de la pared y solamente se podían apreciar las manchas de un color mucho más oscuro en contraste con el fondo. Entonces, bien, con esto eh, se procedió de la misma manera. Si bien todas las configuraciones que se habían planteado dieron resultados de una u otra manera, lo que se hizo de vuelta fue filtrar solamente aquellas que habían generado los mejores resultados y habían permitido visualizar las manchas de una forma más nítida y con mayor definición. De todos los antecedentes que yo tenía, los que mejores resultados dieron fueron las investigaciones de Lin, de, bueno, el profesor Narcoti, y también de Timmons, siendo que Timmons es el único antecedente directo que me dio buenos resultados, y manteniéndolo también porque, bueno, la configuración al ponerlo por detrás a la luz era la que me permitía también a mí utilizar como para corroborar el efecto del IR sobre las pinturas. Durante esta etapa también lo que se hizo fue plantear ciertas modificaciones a aquellas configuraciones que, empleadas como se habían mencionado en los antecedentes, no generaban buenos resultados, pero que cambiando ciertos parámetros podían generar fotos que terminaban siendo útiles y significativas. En base a lo que a mí me venía dando resultado de lo que venían utilizando los antecedentes que permitían la mayor visualización de manchas, yo decidí quedarme más que nada con aquellas fotografías que utilizaban aperturas de f3.4 o 5 y solamente analizar la variación de lo que era el ISO y la velocidad de obturación. Hice un total de como 520, 530 fotos extras y de todas esas 197 me sirvieron como útiles y me dieron resultados en general bastante análogos con los que ya venía obteniendo. Acá pueden ver un ejemplo de lo que fue, por ejemplo, esta placa, sacándole la foto, como decía uno de los antecedentes, no se veía absolutamente nada, pero al modificarle la velocidad de obturación, se podía ver tranquilamente las manchas y precisamente por la transmisión de la pintura y la absorción del IR por parte de la sangre. Entonces, bueno, se afinaron los resultados. Y en cuanto, bueno, a lo que fue las luces, decidí solamente trabajar con la luz a 20 centímetros al costado de la placa, con una incidencia rasante u oblicua, a 45 grados también de abajo hacia arriba, y mantener también lo que fue la posición por detrás del fotógrafo, más que nada como una especie de corroboración de cuál era el comportamiento que estaba teniendo la pintura. Y bueno, en cuanto a lo que fue las configuraciones, me quedé más que nada con aperturas de diafragma de vuelta de medias, a grandes, de grandes a medianas más o menos, de 3.4 a un 5, velocidades de obturación de lentas a medias lentas, en 2 segundos a lo máximo a un 125, y sensibilidades ISO de bajas a medias altas, de 80 a 500. En este punto yo lo que hice fue decidir dejar de utilizar los filtros, precisamente porque yo estaba trabajando en un ambiente totalmente cerrado y oscuro, y mi única fuente de luz que yo tenía era puramente infrarroja, y no tenía ninguna otra longitud de onda que interfiriera o que contaminara el ambiente. Entonces el único tipo de luz que alcanzaba el material sensible de la cámara era IR. Entonces, por una cuestión de comodidad y porque ya había visto que los filtros no causaban ninguna diferencia en cuanto a la fotografía, yo por mi parte decidí dejarlos de lado. Y bueno, con estas configuraciones pasé a la última etapa. Estos son algunos ejemplos también de lo que fue la fotografía sobre las paredes de Durlock. En este caso es esmalta al agua blanco, que las detecciones son por relieve, lo mismo con el látex acrílico. Acá por transmisión de la pintura del IR, esto es esmalte al agua rojo, esto es esmalte sintético rojo también. Y bueno, pasamos a la última fase, que fue la fase de aplicación. Para esta fase, como les dije, empleé 30 ladrillos, los cuales de la misma forma que la anterior separé a 5 por tipo de pintura y color. Apliqué la sangre mediante el salpicado con los dedos y proseguí de la misma manera.
Una vez seca la sangre, se fotografió las paredes, tanto en luz visible como en luz infrarroja, y después se hizo la misma sucesión y la misma forma de trabajo que en la fase anterior. Se aplicó la capa de pintura, se dejó secar, se fotografió en visible en el IR, se tomó notas, y así se hizo sucesivamente hasta lograr la cobertura total de la mancha en el espectro visible. En cuanto a resultados, acá se obtuvieron tanto resultados para lo que fue los colores como para los tipos de pintura. Específicamente para lo que fue, por ejemplo, el color blanco, la mayoría de las pinturas tendió a reflejar el infrarrojo, eh, siempre permitiendo una mayor visualización de las manchas en el espectro visible antes que en el IR, y interfiriendo mucho con lo que fue la detección. En cambio, lo que fue las pinturas rojas tendieron a transmitir en mayor o menor medida el infrarrojo, permitiendo siempre la visualización mucho mejor en lo que fue en el IR, con mucha más definición y más contraste. Y en ambos casos, en ambos colores, se dio como la particularidad de que las mejores visualizaciones de las manchas se daban cuanto más brillosa y satinada era la pintura. Por lo tanto, ambos colores, lo que fue el esmalte sintético, fueron los que dieron los mejores resultados y que permitieron la mayor localización de las manchas. En cuanto al tipo de pintura, lo que fue el látex acrílico y también el esmalte al agua permitieron la transmisión del IR, pero solo durante las primeras capas, de vuelta teniendo en cuenta de que en el visible siempre se veía más que en el infrarrojo, pero a medida que se fueron sumando cada vez más capas, porque tardé un montón en lograr cubrirlas en el espectro visible, cambió el comportamiento de las pinturas hacia la reflexión, entonces prácticamente no se podía observar nada en el IR, mientras que se podían seguir viendo en el visible. En contraposición a esto, el esmalte sintético, al contrario, fue los que mejor performance tuvo, permitió la transmisión del IR siempre, con muy buena definición, con muy buen contraste y sobre todo, bueno, como dije, en el caso del color rojo. Bien. Acá se puede ver más o menos lo que les estaba explicando, de que a medida de que uno iba poniendo capas, este caso es el esmalte sintético, esto de tener 2 capas de pintura, acá se veía igual, ¿no? O sea, en el visible se veía poco, pero en el infrarrojo se veía muchísimo, y estando completamente cubiertas, en el infrarrojo se podía seguir viendo sin ningún problema. La diferencia acá con lo que es, por ejemplo, el látex, que esto tiene 1 o 2 capas también, ya se veía con bastante dificultad lo que fue en el infrarrojo, y totalmente cubiertos solamente se podían detectar aquellas manchas que tuvieran mucha cantidad de sangre, que pudieran tener cierto relieve para poder detectarlo de esa forma, porque por parte de el efecto de la radiación per se no se podía ver nada. Y lo mismo con el esmalte al agua. Estas fueron las que más entorpecieron todo lo que fue la localización de las manchas. Para que se den una idea, por ejemplo, esto tiene una sola capa de pintura en el visible, que es prácticamente no hay mucha diferencia como si no tuviera, pero en el infrarrojo no se veía absolutamente casi nada, solo aquellas manchas que eran por ahí las más densas. Y ya completamente cubiertas eran prácticamente imperceptibles en el espectro infrarrojo. Bien. En general, los mejores resultados se obtuvieron empleando la luz infrarroja, posicionándola por detrás del fotógrafo. Pasó lo mismo que con las placas de Durlock, aquellas que capaz que utilizando la luz de las otras maneras se podían detectar las manchas por relieve. Al poner la luz por detrás del fotógrafo se terminaba de confirmar que la pintura lo que hacía era reflejar porque no se podía ver nada, a diferencia de aquellas que sí podían transmitir el IR, y la pared perdía todo detalle y se podían ver igual las manchas. Pero bueno, yo más o menos como que los mejores resultados los pude obtener en realidad utilizando las luces como a 20 centímetros al costado, porque eso me permitió la detección de las manchas, tanto por la acción del IR como también por el relieve o el contraste de las manchas. De esta manera también los resultados se pueden agrupar entonces por el color de la pintura, el tipo y también de manera general. En forma general, lo que yo encontré como útil fue si se colocaba la cámara
la cámara, la luz, a 20 centímetros en cercanía de la placa, y se empleaba la cámara con una apertura de f3.4, velocidades medias a lentas de 1/3 a 1/6, e ISOs bajos de 100 a 250. También, si se utilizaba 45 grados, los mejores resultados se encontraron con una misma apertura del diafragma que la anterior, velocidades medias a rápidas de 1,60 a 1,80, e ISOs bajos aproximadamente en 160, y si se lo ponía por detrás a la luz del fotógrafo, funcionaba mejor una apertura de F5, de diafragma en F5, velocidades lentas de 2 segundos a 1/4, e ISOs medios altos, entre 400 y 500. Entonces, bueno, acá tienen más o menos algunos ejemplos. Esto es esmalte al agua, que como ven solamente se pudo detectar con la luz a 20, lo que fue la incidencia directa, solamente en la mancha que era la más densa y la más grande. Lo mismo acá para el látex acrílico. Y acá la diferencia con las pinturas que realmente transmitieron el IR, que fue el esmalte sintético rojo y, aunque con dificultad, también el esmalte sintético blanco. Ahí la diferencia es abismal. Bien, en base a estos resultados, acá hay otros ejemplos también. Lo que hice fue compararlos con los obtenidos por mis antecedentes directos a la investigación y establecí 5 puntos de comparación. Primero, la cantidad de capas para cubrir las manchas. En segundo lugar, el comportamiento de las pinturas frente al infrarrojo. En tercero, la forma de detección y uso de las técnicas de fotografía infrarroja. La efectividad de la técnica como cuarto punto, y como último punto, las configuraciones de cambio. En cuanto al primer punto, tanto en mi caso como los otros autores, todos llegamos más o menos a la misma conclusión de que se necesitan muchísimas más capas que el promedio que uno utiliza para pintar una pared normal. Generalmente uno, para pintar una casa, usa 2, 3 capas como toda la furia, y acá, para cubrir las manchas, se necesitaron en promedio de 3 a 4 para el color blanco y de 2 a 6 para lo que fue la pintura roja. Acá tienen más detallado cuánto se utilizó para cada uno de los tipos de pintura. Pero bueno, o sea, si realmente alguien quiere modificar la escena de esta forma, tiene que tener mucho tiempo, muchísima predisposición, porque realmente supone un contratiempo para poder hacerlo. Eh, Obviamente esto abre capaz otra línea de investigación de qué pasaría si se puede o no detectar, si por ejemplo se elijan las manchas para o bajarle el relieve o que pierdan un poco de contenido, o si se lo limpia. Eh, Son ideas, todavía yo no he podido indagar todavía, pero bueno, está el proyecto. Pero bueno, a grandes rasgos uno necesita mucho tiempo para poder modificar de esta forma el lugar del hecho. En cuanto al punto 2, el comportamiento de las pinturas, para lo que fue el color blanco, en general las mismas fueron reflexivas, tanto lo que fue el látex acrílico como el esmalte al agua, tanto en ladrillo como en Durlock. Los mismos permitieron la transmisión del hierro en las primeras capas, siempre teniendo en cuenta que se veía más en el visible antes que en el hierro, pero que luego, a medida que se le fueron poniendo más y más capas, el comportamiento cambió y generó la reflexión de la radiación infrarroja. A diferencia de lo que fue el esmalte sintético, que en ambos colores y en ambos sustratos, en mayor o menor medida, permitieron la detección de las manchas, teniendo siempre mayor dificultad lo que fue en el Durlock. En cuanto al color rojo, en general presentaron una tendencia a la transmisión del IR, particularmente el látex acrílico no, se comportó igual que el que fue el color blanco, teniendo siempre reflexión del IR, transmisión al principio, cambio de comportamiento hacia el final. El esmalte al agua fue bastante particular porque presentó comportamiento de reflexión en el caso de los ladrillos, pero de transmisión en el caso de Durlock, permitiendo incluso un contraste muy bueno y permitiendo encontrar mucha cantidad de manchas o las máculas bastante más oscuras. Y en el caso del esmalte sintético, como dije, en el caso del color rojo fue el que mejor resultados dio, siendo el más capaz de transmitir el IR en ambos sustratos. Bien. En cuanto a el uso, la detección y el uso de las técnicas fotográficas del IR,
La incidencia de la luz IR como ambiente fue la que por ahí permitió obtener los mejores resultados, basándonos puramente en el efecto del IR sobre los materiales. Pero de esta forma solamente una de las 3 pinturas generó resultados, a diferencia de que si utilizamos la luz IR de manera oblicua, en cercanía, o sea, impacte de forma rasante, permitía también la detección por el contraste de la luz y el relieve de las manchas. Entonces, de esta manera, uno puede llegar a decir que la detección de las manchas de sangre cubiertas por pintura por medio de fotografía infrarroja puede ser exitosa de ambas formas. Después, obviamente, se puede discutir a la par de lo que mencionan los otros autores de si la técnica se puede valer por sí misma o bien se la podría utilizar como una herramienta capaz no tanto de detección, sino como de localización, que necesitaría en un segundo punto un método de confirmación de que eso que se está viendo es sangre, como por ejemplo utilizando el luminol o el reactivo Glutar. En cuanto al cuarto punto, eh, y en relación con todo lo que venimos diciendo, podemos atribuirle que la efectividad de la técnica va a depender del tipo de pintura con lo que uno esté trabajando, con el que se encuentre, y el comportamiento que ésta tenga frente a la incidencia del IR. Yo personalmente no tuve ni tiempo ni las horas para poder sentarme a investigar específicamente cuáles eran los componentes de cada una de las pinturas que usé tanto yo como mis antecedentes, pero lo que sí hice fue trabajar por ahí con los ingredientes mencionados por los fabricantes de las pinturas y contrasté más o menos como en un cuadro a grandes rasgos lo que fue el solvente, el pigmento y el vehículo de cada una de las pinturas. Y bueno, más o menos comparando eso, pude encontrar ciertas particularidades o coincidencias que podrían ser la explicación a la efectividad o la insuficiencia en cuanto a la efectividad de la fotografía infrarroja para esto, para poder detectar las manchas. En cuanto a lo que es el látex acrílico, que son pinturas de base acuosa, en general serían incapaces de transmitir el infrarrojo. En cuanto a lo que es el esmalte al agua o las pinturas acrílicas, la detección del IR va a ser relativa. Esto quiere decir que todas aquellas pinturas de base acuosa cuyo vehículo esté constituido por una resina de copolímero acrílico, va a ser capaz de absorber, transmitir o reflejar el IR dependiendo del color que tenga. Precisamente, por ejemplo, para lo que fue las pinturas blancas, tanto para mí como para mis antecedentes directos, se halló como que generalmente lo que hacen es reflejar el IR. Y esto se debe precisamente a lo que es el pigmento que utilizan estas pinturas. Estas pinturas lo que usan es un pigmento de dióxido de titanio que tiene la propiedad de reflejar la luz y se emplea precisamente para mejorar la resistencia de las pinturas cuando se le aplica en capas. O sea, cuanto más capas, mejor resistente es la pintura. Entonces, si uno lo somete a este estudio, cuanto más larga es la longitud de onda, los pigmentos tienden a cambiar su comportamiento y las capas se vuelven cada vez menos transparentes y disminuyen el contraste, lo cual sería básicamente la explicación de por qué a medida de que yo iba poniendo cada vez más capas, las manchas se iban viendo cada vez menos. En cuanto a lo que es los colores, dependiendo del color de la pintura, serían capaces de transmitir o reflejar el IR, dándole ahí, obviamente, el lugar que encontramos lo que es la importancia del pigmento en cuanto a la composición de la pintura. Precisamente tengo algunos autores que, por ejemplo, coincidían en que, por ejemplo, el color violeta transmitía sin problemas, pero capaz que el naranja no. Pero acá también entra en juego capaz lo que es el sustrato y lo que puede llegar a influir en cuanto a la detección. Tengo algunos de los autores que, por ejemplo, en el caso creo que era de color azul, capaz que sobre madera transmitía, pero cuando se lo aplicaba sobre el wallpaper, bien, tipo el papel que se usa para pintar paredes, no transmitía. Y yo particularmente lo pude ver con que fue el color rojo, que en el caso de cuando lo apliqué sobre el ladrillo, la pintura se comportó reflejando el infrarrojo, pero cuando lo apliqué sobre el Durlock, la pintura se comportó transmitiéndolo. Y por último, en cuanto a lo que es el esmalte sintético, es decir, que son pinturas de base con un solvente orgánico, en general, para lo que es el color blanco y el rojo por lo menos,
podrían transmitir sin problema el infrarrojo tanto en paredes de Durlock como en paredes de ladrillo. En relación con todo esto, yo encontré una cierta particularidad que después, buscando entre los antecedentes, vi que uno también lo había como destacado, que fue lo que el autor, no me acuerdo el nombre ahora cuál, pero lo llamó como fenómeno de rewetting o rehumedecimiento, que básicamente en lo que consiste es como un rehumedecimiento de la mancha cuando se le aplican las primeras capas de pintura. Básicamente lo que sucede es que la pintura, la mancha que está seca se vuelve a humedecer y se desplaza por sobre la placa cuando se le pasa por encima con el rodillo. Esto es un fenómeno que es sumamente notorio en el espectro visible, pero prácticamente invisible, o sea, no se puede percibir en el infrarrojo. Los autores creen que esto se debe a ciertos agentes presentes en las pinturas de base acuosa, que son por ahí, se les agregan como aditivos antiespumantes y humedecedores, que creen que puede haber sido la causa de lo que esto suceda, que, bueno, a mí particularmente, acá pueden ver el ejemplo, a mí me pasó cuando puse las primeras capas de látex acrílico y de esmalte al agua, pero cuando puse la primera capa de esmalte sintético, no. Entonces ven, en el visible, con una sola capa, fue un desastre, pero en el infrarrojo no se veía nada, pero cuando apliqué el otro tipo de pintura, no hubo nada, o sea, no se corrió ninguna mancha, no hubo influencia. Entonces esto por ahí puede llegar a dar también otra línea de investigación de si este efecto al rehumedecer la mancha, capaz que la misma entra en un proceso de dilución media accidental y esto termina influyendo también en la detección de la fotografía, coincidiendo con lo que dicen otros de los autores de que la fotografía infrarroja por reflexión disminuye su capacidad o su efectividad a medida de que más diluida está la sangre, o sea, cuanto menos pura se encuentra, menos capacidad de detección se tiene. Y en cuanto al último punto, que eran las configuraciones de cámara, se obtuvieron parámetros análogos durante toda la investigación, obteniendo como resultados configuraciones variadas de lo que fueron los antecedentes directos o indirectos, eh, pero sí, obviamente siempre teniendo en cuenta como límite lo que fue mi propia cámara y lo que me permitía trabajar con ella. Entonces, bueno, en base a todo esto fue que pude plantear mis conclusiones. Como primera conclusión, que la efectividad de las metodologías empleadas es relativa. Si bien yo arribé a los mismos resultados que en mis antecedentes en cuanto a la efectividad de la técnica, no llegué a partir de las condiciones que ellos habían planteado. De todas las metodologías que tenía con mis antecedentes directos, que de 5 solamente tenía 3, solamente uno de ellos me dio resultados sin necesidad de ser modificados, por lo que eso me llevó a tener que incorporar las metodologías de aquellos trabajos que solamente implicaban fotografía y sangre. Y bueno, también lo que hice a la par fue la parte de esto de modificar aquellas metodologías que descritas como estaban no daban resultados, pero que al incorporar ciertas modificaciones permitían la visualización exitosa de las manchas. Y bueno, lo que hizo esto obviamente fue confirmar que lo que estaba haciendo bien y que o sea, todos los resultados dieron más o menos parecidos. En segundo lugar, se puede enunciar que la fotografía infrarroja por reflexión permite visualizar las manchas de sangre cubiertas por pintura, pero de manera particular. Para ciertas pinturas y soportes se puede detectar precisamente por el efecto del IR per se, es decir, que la pintura es capaz de transmitir el infrarrojo, desaparecer frente a la cámara y permitirle a la sangre absorber esa radiación siempre y cuando ésta se encuentre en estado puro, o bien para aquellas en las que se pudo detectar por medio de la incidencia de la luz que se estaba empleando en forma rasante o oblicua, se pudo detectar por medio del relieve que generaba esta luz sobre las manchas, dándole por ahí como una característica más a la técnica de una herramienta como localización, no tanto de detección, y teniendo siempre la necesidad de contar con una técnica de confirmación que nos permita comprobar que lo que se está viendo ahí es sangre. En base a lo que más o menos se utiliza en cuanto a construcción acá, por lo menos en Argentina, generalmente los interiores de las habitaciones se encuentran pintados con lo que es látex acrílico. Por lo tanto,
al día de hoy, si se quiere utilizar la técnica de esta forma, solamente se puede utilizar precisamente como forma de localización y no tanto por el efecto como herramienta de detección. Pero obviamente eso no quita que a futuro cambie la moda capaz arquitectónica y se empiecen a pintar las paredes con otro tipo de pintura, o nos encontremos con alguna escena de crimen que emplee pinturas, por ejemplo, satinadas o sintéticas que permitan utilizar la fotografía como idealmente se lo planteó, se lo quería estudiar. Entonces, bueno, para tratar de emplear la fotografía de la forma en la que uno espera, eh, se necesitaría entonces, primero, tratar de contar que con la sangre que se está investigando se encuentra en estado puro, de manera que sea capaz de absorber el infrarrojo, el fondo sobre el que se encuentre esa sangre idealmente refleje el IR y que la pintura que las está cubriendo idealmente logre transmitirlo. En segundo lugar, contar con un espacio en total oscuridad y emplear una fuente de luz IR o bien en una distancia cercana con una incidencia directa de manera rasante u oblicua, o a una distancia considerable de manera que la luz incida de una forma más ambiental o difusa, eh, no tan directa. Y también contar con una cámara modificada o no, que sea capaz de captar el IR, configurada con aperturas entre F de diafragma de 3.4 a 5, velocidades relativamente lentas de 2 segundos al 1/6, sensibilidades ISO bajas a medianamente altas del 80 a 500, en donde se recomienda el uso de trípode, y el empleo del filtro IR va a depender obviamente del el tipo de luz que se esté empleando. Queda obviamente a decisión del fotógrafo. Entonces, bueno, en base a esto se puede llegar a decir de que o sea, existe la herramienta en la que se podría utilizar como para investigar el lugar del hecho de una forma no invasiva ni destructiva, ya sea tanto como una herramienta de detección como también como una herramienta de localización que permitiría después, capaz a futuro, poder trabajar con ambos indicios, tanto la sangre como la pintura, sin necesidad de destruirlos, debido obviamente al gran peso y al gran valor pericial que estas evidencias o estos indicios tienen. Así que bueno, eso sería todo. Muy bien, Victoria, muchísimas gracias. Excelente participación. Ahí tenemos los datos de Victoria por si desean contactarla. Muy bien, muchísimas gracias, Victoria. Muy grato Estoy un escucharte. poco nerviosa, me trabé bastante, pero Ah, bueno, no te preocupes. espero que se haya entendido. Puros amigos de este lado, ya sabes. Todo muy bien, muchas Mm. gracias. Gracias. Muchas felicidades. Bien, Victoria, pues vamos a dar paso, si quieres dejar de compartir pantalla, vamos a dar paso a la participación de este extraordinario seminario que hoy, por cierto, cumple su primer añito. Bueno, felicitaciones. Te tocó ser invitada especial en el aniversario. Hoy Ahora cumple es el la primer madrina. año. Estamos muy contentos. El primer año abierto ya a todo el público, y tuvimos una primera sesión que fue en el mes de septiembre del año pasado. Por aquí varios de los que participaron en esa primera sesión, de donde se sacaron las ideas principales que formarían el eje de este seminario, y que funcionó muy bien. Y bueno, pues hoy hace un año comenzamos ya en forma, así que bueno, pues tenemos un día muy especial y pues una invitada de lujo, por supuesto. Muchísimas gracias, Victoria. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, pues vamos a dar paso al público. Adelante, los escuchamos. Por ahí tenemos algunas preguntas, Gaby, en el chat. Déjame revisarla, o si los puedes tú checar, déjame ver, ¿eh? Porque tenemos por aquí a Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Quieres participar con micrófono abierto o leemos tu pregunta, Andy?
Hola, gracias, buen día, ¿Cómo estás, Bruno. Andrés? Hola, Adelante. ¿cómo estás? Bien, aquí en la oficina trabajando. Muy bien. Este, espero que también te encuentres bien. Un saludo, excelente tema que se expuso el día de hoy. Eh, pero sí me quedan algunas dudas, ¿no? Digo, Adelante. eh, algunos cursos que yo vine aquí a Fox Fury en la fiscalía manejaban una cámara con un sensor tratado para IR. O sea, no necesariamente ya el filtro como tal colocado en la parte frontal del objetivo, sino ya venía el sensor tratado para IR. Entonces, nosotros hicimos algunas pruebas con esa cámara, pero no daba el resultado que nos habían mostrado en algunas diapositivas. Por eso de ahí mi inquietud de que si infiere o qué relación tiene, por ejemplo, de que si se tiene que tener totalmente obscura la zona donde se va a documentar esos patrones semáticos y si se usa nada más una fuente de luz alterna como la IR o otra luz blanca, ¿no? Aparte del IR. Digo, obviamente, pues digo, ahí van a depender mucho, como dijo la ponente, pues el tipo de pintura, ¿no? La capacidad de reflexión o refracción o de transmisión de estos elementos como es la pintura y los filtros, ¿no? Esa más que nada sería parte de mis dudas. Gracias. Ahí estaba viendo. Adelante, Victoria, si quieres contestar. Eh, la verdad no sabría contestarle porque es una de las pocas investigaciones que están hechas de esta forma. Yo trabajé con lo que pude acceder, básicamente. Eh, entonces, por ahí, es más, yo los filtros míos que yo utilicé por afuera, me costó un montón conseguir porque acá en Argentina no se podía conseguir nada de lo que era filtro IR. Pero bueno, desconozco si el sensor por ahí tratado específicamente para IR habrá alguna diferencia o no. O sea, es capaz una nueva línea de investigación para seguir profundizando. La verdad no podría contestarle porque la verdad no lo sé. Si me permites, Victoria, Andy, el tratamiento básicamente consiste en remover el hot mirror y cuando es de forma interna se sustituye por exactamente el mismo filtro que pondrías por fuera enroscado al objetivo. Entonces, en teoría deberías tener el mismo resultado. Sucede que de pronto cuando son compañías, pues tú sabes bien que preparan la imagen para que sea altamente contrastante. Aquí estamos viendo resultados reales, ¿no? Que en algunas ocasiones los vimos más tenues que en otros, pero en teoría deberías de estar teniendo el mismo resultado. Realmente el reacondicionamiento que se hace de la cámara es muy básico. Es la remoción del hot mirror, se calibra para el enfoque y en sustitución se coloca un filtro infrarrojo que solamente dejaría pasar esa longitud de onda, ¿no? Ya no quedando full spectrum, sino nada más a IR, que es lo que nos explicaba Victoria en la investigación. Nada más para ya abonarle un poquito para que no te quedes con la duda. Sí, muchas gracias a los dos. Sí, yo entiendo también digo que es muy interesante, digo, todos los elementos que utilizó para llegar a estos resultados. Digo, como tú dices, ¿no? O sea, es meramente físico todo el tratamiento, o sea, a través de un filtro de rosca, colocar en el objetivo, y digo, y bueno, ya de ahí, dependiendo de las técnicas que sí mencionó, el ángulo, ¿no? También te decía que de lo de la parte de la oscuridad del lugar, que si esta es importante o no, o sea, debe estar totalmente oscuro o no importa si está parcialmente iluminado, ¿no? Digo, esa también sería otra duda, pero y digo, y sí, sí entiendo, ¿no? O sea, yo creo que dentro de todas las investigaciones, a veces, digo, se nos escapa algo, ¿no? Es complicado, y sí es cierto, como tú decías ahorita, digo, obviamente las compañías con el fin de venderte algún producto, pues no van a manipular ciertas situaciones a su conveniencia, ¿no? Pero sí, está muy padre la ponencia de hoy, me gustó mucho, y está padre también lo que consiguió la compañera con este estudio de patrones de manchas debajo de pinturas, ¿no? Pues muchas gracias, sería por mi parte, les mando un saludo y un abrazo, excelente ponencia y gracias.
Muy bien, Andrés, muchas gracias. Bien, Victoria. Por acá tenemos algunas preguntas también de José Luis González. José Luis, ¿quieres abrir micrófono? La leemos como tú gustes. ¿La leemos? Ok. Dice José Luis, ¿importará el tiempo de haberse maculado las superficies para los resultados, Victoria? Eh, a ver, no sé a qué se refiere con maculado. Es decir, Mi si ignorancia. el tiempo de haberse producido la mancha influye en el resultado, de acuerdo a lo que tú pudiste explorar, o no tocaste esa Yo, parte. yo no toqué esa parte, pero los tiempos que hubo entre que, por ejemplo, yo lo que fue a la aplicación de la mancha de sangre, los hice todos juntos y después fui pintando de a poco, o sea que puede haber pasado un mes entre por ahí lo que investigué en las de látex con las que investigué con las de esmalte sintético. Eh, a mi parecer no hubo mucha diferencia. Las pinturas que podían transmitir, transmitieron y permitieron. La sangre sí o sí va a absorber el IR. Después, el hecho era de ver cuál era el comportamiento de la pintura y se permitió o no la detección. Particularmente a mí, ya te digo, pudo haber pasado un mes, dos, como mucho, entre que puse las primeras manchas hasta que las empecé a tratar de una pared a otra. Y por lo menos a mí creo que no generaron mucha diferencia. Habría capaz que seguir investigando o capaz que centrarse bien en el tiempo a ver si influye realmente en la detección o no. También Muy creo que la bien. pregunta iba también un poco a la cantidad de sangre, ¿no? Si la mancha era más, o sea, si es una gotita pequeñita o muy Claro. grande, si es la diferencia. Yo creo que puede llegar a hacer diferencia, pero de vuelta, si, en cuanto a la pintura, dependiendo del comportamiento que tenga, porque por ahí las que realmente no transmiten, que yo terminé encontrando las manchas por lo que fue el relieve, ahí sí dependía más que nada de la cantidad de sangre que había o la altura o qué tan grande era la mancha. Pero para las pinturas que realmente transmitían el infrarrojo, se veían obviamente más claras las más grandes, pero en general se podían ver prácticamente todas. Las más minúsculas no, capaz que si uno busca una mácula súper chiquita no la encontrás, pero a grandes rasgos por ahí en general sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos pregunta también José Luis si el haberse intentado limpiar esa sangre en la pared puede influir también en el resultado. Eso yo, bueno, para mí es por ahí un nuevo punto de investigación, que era lo que yo planteaba cuando les decía que se necesitan muchas capas y mucho tiempo para poder cubrirlas a la totalidad sin haber tratado a las manchas. Sería una buena idea de investigación el hecho de eso, de o lijarlas para o bajarle el relieve o achicarlas, o tratándolas como de limpiar. Si después se le aplica la pintura, si se baja la cantidad de capas que se necesitan para cubrirlas y si eso influye o no en la detección después. Pero sí. Muy bien, muchísimas gracias, Victoria. Eh, ¿Tenemos alguna otra, Gaby? Bueno, felicitaciones de Francisco López, de Jorge, gracias, excelente ponencia. De Ricardo, ¿cómo estás, Ricardo? De Ricardo Ramírez, felicidades, excelente ponencia e información. Pues en general, felicitaciones, Gracias. Victoria, por tu participación. Te damos las gracias por haber aceptado y por compartirnos toda esta información. No sé si tenga alguna pregunta el público para cerrar la sesión de preguntas y respuestas. ¿Ves algo más, Gaby, por ahí? Si Bueno, no, había otra de Andrés que si se utilizaba la luz infrarroja en total oscuridad, pero bueno, creo que ya quedó respondida con la parte del filtro, ¿no? Que sí. pues realmente eso es lo que hace el apoyo a recortar solamente el espectro que estamos ocupando, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres contestarle, Victoria, cuál fue como la experiencia, si lo hacías en la oscuridad, con qué fuente de Eh, luz. a mí particularmente, yo como trabajé con las LED que tenían una sola emisión, una sola banda de emisión,
por eso o sea, terminé sacando los filtros porque no me generaba ninguna particularidad, ninguna diferencia en cuanto a la fotografía. Después yo trabajé en total oscuridad porque, bueno, me basé en lo que había leído del libro de Gastón, que recomienda que para este tipo de fotografía se trabaje en total oscuridad. Pero bueno, también el filtro va a depender de la fuente de luz que se use, porque si por ahí se usa una fuente de luz, no sé, de tungsteno, de xenón, es necesario un filtro para evitar que solamente pasen, o sea, que no pasen otras eh, longitudes de onda que no sean las del hierro, las que se están con las que se está tratando de trabajar. Muy No sé. bien, muchísimas gracias, Muy bien, Victoria. muchas gracias. Muy clara la respuesta. Muy bien, bueno, pues si no hay más comentarios, preguntas, vamos a compartir la constancia que le extiende la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Red Temática de Ciencias Forenses a Victoria Andrea Baruca por participar como ponente en el Seminario de Medios Digitales Forenses, celebrado el 20 de octubre del 2023, con el tema Fotografía infrarroja digital para la detección de manchas de sangre cubiertas de pintura. Ciudad Universitaria, 20 de octubre de 2023. Y lo firma, bueno, pues nuestra directora Zoraida García Castillo. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias Gracias a por ustedes. compartirnos esta información. Esperemos que se traduzca en una herramienta nueva que empiecen a explorar los peritos y que, bueno, como toda, ya lo hemos comentado en otras sesiones, hay mucha tecnología, hay muchos juguetes nuevos, ¿no? Por decirlo de una forma coloquial, ¿no? Cámaras, dispositivos, escáneres, y todo está muy bien, ¿no? Toda tecnología se vuelve potencialmente una herramienta, pero no es sino hasta que alguien, como en tu caso, se sienta a definir una metodología para su uso, que aquellas herramientas pues realmente se vuelven susceptibles de emplearse, de implementarse como parte de los esfuerzos forenses que se realizan todos los días. Así es que, pues valoramos mucho tu esfuerzo y agradecemos mucho la información. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias. Gracias Gabriel, por no sé si tenerme, quieras por comentar invitar. algo. No, nada, eso. Muchas gracias por invitarme y por tenerme en cuenta. Mi idea es seguir investigando. Se me complicó un poco este año porque, bueno, me recibí el año pasado y estoy recién empezando a trabajar y a juntar experiencia, pero la idea está y el tema y las ideas también. Así que, pero bueno, si alguien quiere también ir ampliando, no hay problema. Así que, Claro, muy bien. Muy valioso, muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Y bueno, pues para todos, muchas gracias por creer en este proyecto, por sumarse. Saben que pues es un espacio que hemos diseñado para escuchar todas las voces. Como han visto, pues siempre tratamos de traer temas que pues sirvan a toda la comunidad, que le estamos dando voz a todos. Levanten la mano, por favor, de las distintas fiscalías. Tenemos gente de mucho valor, tenemos gente con mucha experiencia que, bueno, pues nos gustaría escuchar aquí, nos gustaría tenerlos aquí en el seminario. Estamos abiertos a su participación. Gradualmente, habíamos dicho que este primer año estaba totalmente orientado a fotografía y así lo hicimos. Y gradualmente iremos eh, invitando también gente de otras disciplinas vinculadas a los medios digitales, como son pues recreaciones, simulaciones forenses, video forense y otras disciplinas que vamos a ir incorporando gradualmente. Seguimos con los temas de fotografía, no los vamos a dejar de lado, pero bueno, bajo el esquema de trabajo inicial se empiezan a partir ya de los próximos meses a incorporar nuevos temas que también sé que les van a resultar de mucho interés. Por otra parte, tenemos ya bueno, deben de ustedes de tener en su correo electrónico ya la confirmación para quienes optaron por cursar esta actividad académica que nos preparó el doctor Vicente Torres Zúñiga de redacción de textos de artículos científicos. Ya está el correo enviado, ya deben de tenerlo. Si no han recibido, si se inscribieron y no lo han recibido, por favor pónganse en contacto con nosotros. Se envió el día de hoy justamente para que ya podamos iniciar.
Es un curso asíncrono, por lo que podrán consultar los temas en cualquier momento del día y tendremos algunas fechas de entrega, con también alguna retroalimentación del doctor Vicente Torres con el objeto específico, el objeto exprofeso de que empiecen a generar información, que empiecen a brindar la información a partir de su experiencia, a partir de sus líneas de interés, de sus líneas de investigación de interés, empiecen a generar estos artículos que pues, nos sirvan a todos los demás de punto de partida de referencia en la aplicación de técnicas como la que hoy nos presentó Victoria y que le agradecemos muchísimo. Así es que, Gaby, no sé si tengas algún otro comentario, agradecerte a ti, a Vicente, también por el esfuerzo cada mes ya desplegado durante todo este año y a todos los participantes por pues acompañarnos, por nutrir este seminario y esperamos que pues dure mucho tiempo más para que escuchemos todas las voces. Adelante, Gaby. No, nada más recordarles que nos vemos el 17 de noviembre para la siguiente sesión. Agradecerles mucho a todos pues el interés que han mostrado por este seminario. Y dice Bruno, se nos pasó muy rápido este año, ¿no? Pero aquí estamos. Gracias a todos también por estar presentes, por ser parte. Ya les decimos, no somos nosotros dos, ni tres, ni cuatro, somos todos. Entonces, felicitaciones a todos somos un equipo. Y pues también agradecer a la universidad por el espacio, la doctora Zoraida García, que siempre también nos ha apoyado con este seminario, Vicente, que es la mano derecha del seminario. Bruno, pues también agradecerte también la confianza y el espacio, como siempre. Felicidades a todos. En general, como equipo, pues el seminario sigue, ¿no? Y pues Sí, aquí estamos, nos vemos en noviembre. es un día festivo para todos. Esperamos que continúe el esfuerzo, que continúen participando. Evidentemente, este seminario durará tanto como ustedes lo vayan nutriendo, lo vayan acompañando. Y bueno, pues esperamos en las próximas fechas tener también gente nueva levantando la mano, deseando participar, porque a partir de eso es que pues tendremos continuidad en este proyecto. Así que pues muchísimas gracias. En esta ocasión nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo mes. Ya les dio la fecha Gaby. Nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Victoria, gracias. Gracias. Gastón también que anda por aquí, por presentarnos a Victoria. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde a todos.